Hola novament. Jo us presentaré la segona ponent d'avui, que és la Laura Rodríguez Montecino, concretament. Ella és professora de secundària, professora d'institut de llengua espanyola, llengua i literatura, i és també la directora d'un canal de YouTube sobre temes educatius que és Sobre Ruïnes, que és força recomanable, a més perquè hi sortim nosaltres, surt l'Andreu, i sortim bastants. A veure, és altíssimament recomanable perquè són debats, una miqueta el que estem fent aquí, de manera telemàtica, a través de vídeos a internet. Temes o llibres o temes puntuals, gent experta que opina, debat, etc. Ha participat a diversos congressos també sobre temes educatius i el tema de la seva exposició avui és el currículum que necesitamos. Pues Laura, todo tuyo. Adelante. Ahora sí, claro, había que encenderlo. Muchas gracias Xavier, David, gracias a los asistentes y a los que quizá vean esta ponencia en el futuro, a la Fundación Episteme, cuya labor sigo y admiro, y al Sindicato de Profesores de Secundaria, que es motivo de la más sana envidia para quienes trabajamos en Madrid, donde no hay algo parecido, pero desde luego si no es el propio sindicato habrá que inventarlo. Unas palabras antes de nada para comentaros mejor la estructura de mi ponencia hoy. Me ha dejado Miquel Ángel el listón altísimo. Aviso ya desde ahora que no voy a ser una oradora ni la mitad de buena y probablemente, contra mi voluntad, acabe demostrando que la clase magistral es lo peor. Entonces, esperemos que no sea así. Unas palabras entonces sobre la estructura. ¿Cómo voy a organizar esta conferencia que traigo hoy? El título de estas jornadas de secundaria es Los nuevos currículos en educación. Voy a hablar, por tanto, de los nuevos currículos, centrándome especialmente en el currículo vigente de la LOMLOE y, como estamos en las jornadas de secundaria, me voy a centrar especialmente en el currículo de la ESO. Ya sé que es secundaria también bachillerato, pero vamos a centrarnos en la educación secundaria obligatoria en este caso. Y vamos a hablar de lo que he llamado, de lo que se puede llamar el marco LOGSE, no porque la LOGSE esté vigente, sino porque, en mi opinión, las líneas maestras del currículo actual comienzan ya en la LOGSE y entonces a lo único que estamos asistiendo es a una vuelta de tuerca en una tendencia que es mucho más antigua, ya se ha comentado antes, ¿no? Podría rastrearse sus orígenes incluso a principios del siglo XX. Por otro lado, mi conferencia se llama El currículo que necesitamos y probablemente este título sugiere que si hay un currículo que necesitamos es porque no es el que tenemos. Entonces voy a hacer un recorrido por el currículo que tenemos, como es el currículo de la LOMLOE. Voy a ir desgranando los elementos curriculares del propio currículo en una parte que será un poco más expositiva, lo cual no quiere decir que vaya a limitarme simplemente a poner ahí los datos, sino que iré incorporando la crítica que yo creo que cabe hacer a cada uno de estos elementos a lo largo de la exposición. Y luego seguirá una parte un poco más propositiva que atenderá a cómo es, en mi opinión, el currículo que nos hace falta, el que necesitamos, ¿no? ¿Cómo son, entonces, los nuevos currículos en educación secundaria? Lo primero de lo que habría que hablar es por qué es importante hablar de currículo. Cada vez que se publica o que se promulga una nueva ley educativa,
Suele haber mucho ruido. Son debates que, en mi opinión, son de superficie. Según el color del partido en el gobierno, pues se discute acerca de la mayor o menor carga horaria de religión, si cuenta o no cuenta en el expediente, la nota que se saque, etcétera, que pueden ser cuestiones que tengan cierta importancia, pero que en todo caso no afectan a la estructura curricular, ¿no? Digo que cuando se promulgan estas leyes educativas suele haber mucho ruido y mucho debate, pero sin embargo no se presta, o esa es la impresión que yo tengo, la adecuada atención o una atención ajustada a los decretos, que son los que desarrollan el currículo de las leyes. Al final, el currículo es la concreción de la ley y especialmente las últimas leyes educativas que hemos tenido, si las habéis leído, habréis notado que son una colección de abstracciones y que realmente dicen poco. Donde realmente se ve las consecuencias de las promulgaciones de esas leyes es en los decretos. Un poco esto que se atribuye al conde de Romanones, hagan ustedes las leyes que yo haré los decretos, ¿no? Pues donde se ve realmente el espíritu de la ley, yo creo, es más en el currículo que en las propias leyes educativas. ¿Por qué es importante prestar atención al currículo? A nuestro entender, el currículo cumple una doble función que afecta tanto a los docentes en las aulas, es decir, a lo que podríamos llamar a la educación a escala de los centros educativos, como a la aplicación política de la idea de educación que vaya teniendo, que tengamos como sociedad y que tengan desde luego los gobiernos. ¿Por qué? Porque es el currículo el que garantiza, por un lado, la configuración del programa educativo, o sea, donde se ve la planificación, la secuenciación, qué materias se estudian, cómo se estudian, a qué se concede más o menos importancia, es en el currículo y además de una manera vinculante para los docentes. Y luego, por otro lado, afecta también a la homologación de los títulos. Lo que quiere decir que para que un título sea válido, para que un título tenga validez, tiene que haberse estudiado una serie de cosas que son las que vienen justamente en el currículo. Y entonces es el currículo el que es la garantía, lo decía antes Miquel, de cierta homogeneidad, de que uno ha adquirido unos ciertos conocimientos cuando atraviesa una etapa educativa. Entonces, pues eso, el currículo no es una cosa menor como para no prestarle atención, ¿no? Y como decía antes, frente a la creencia popular de que pues, cada gobierno que entra promulga una ley nueva, esto es cierto, no es una creencia, pero contra la creencia de que cada gobierno tira por tierra todo lo que ha hecho el anterior, en realidad yo diría, junto con Olga García, Enrique Galindo y otros, yo diría que en realidad el pacto de Estado por la educación que se pide tantas veces ya existe y es tácito. Y es este marco LOCSE del que estoy hablando, que consiste básicamente en el currículo competencial. Y aquí engrano con lo que se ha dicho antes. Si hay una cosa que tienen en común todos los currículos, este se lleva la palma y va un pasito más allá, es el hecho de que se centran en un modelo competencial de educación. Tirando de una dicotomía oscura, muy complicada de explicar, entre el conocimiento y la competencia, o la memoria y la competencia. Ya hablaremos un poquito de esto más adelante. Bien, por cierto, se me ha olvidado decir que esta tendencia de los currículos en España no es, como decía, creo que fue Eva antes, no es una excepción española, sino que esto se puede ver a nivel europeo en todos los países que nos circundan y en otros lugares, en Estados Unidos, por supuesto. Bien, ¿cómo es el currículo que tenemos entonces? Unas palabras muy breves acerca de qué es un currículo, porque yo creo que la concepción que uno tenga del currículo marca completamente el resultado del mismo, ¿no? Yo creo que el currículo que tenemos es el resultado de pensar que el currículo es una cosa que no puede ser. Intentaré explicar a qué me refiero. Bueno, esto se ha discutido mucho, hay una disciplina dentro de la pedagogía y de la didáctica que es la teoría del currículo y ha habido distintas concepciones acerca de qué es un currículo, ¿no? La original o la más antigua, que la encontramos ya pues, en principios de los años 70, es que el currículo es una lista de contenidos, una lista de conocimientos.
aquello que debe ser aprendido, ¿no? Sin embargo, hay otras concepciones del currículo, el currículo, por ejemplo, como un plan o un programa, no solamente aquello que se tiene que estudiar, sino también el conjunto de objetivos a los que apunta ese estudio y además la secuenciación, la temporalización, cómo hacerlo, ¿no? Un plan, un programa. Pero a principios de los años 80 comienza a verse el currículo de otra manera, que es también como el resultado de las experiencias en el aula. O sea, el currículo como resultado, podríamos decir, como observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y como atención a lo que realmente sucede en las aulas. Digámoslo así, una intención más que un programa, o sea, una cuestión aspiracional. ¿Qué es lo que queremos que suceda en el aula, ¿no? Los currículos de las últimas leyes intentan concitar estas tres concepciones del currículo, ¿no? Y incluyen los contenidos, los planes y los resultados y las experiencias en el aula. Si bien en este último, ya hablaremos de eso, si ha habido una de estas concepciones que se ha ido perdiendo es la de los contenidos, que no aparecen por ninguna parte con este nombre, ya lo veremos. Según esto, pues más o menos todas las teorías del currículo y todos los currículos hasta la fecha han constado por lo menos de estos elementos. Objetivos, que es lo que queremos conseguir con la educación, contenidos y su secuenciación, las competencias que entraron en algún momento de este cambio de concepción y metodologías, como enseñar estos elementos, su evaluación y su calificación. Esta cita que tenéis ahí es la definición de currículo que aparece en la LOMLOE. Entonces, si me lo permitís, os la voy a leer simplemente para que nos vayamos empapando del tipo de jerga o de lenguaje que se maneja constantemente en la ley. Sé que algunos de vosotros ya habréis pasado por este doloroso trance de intentar desentrañar qué es lo que quiere decir todo esto. A estas personas les pido perdón, yo misma he sufrido mucho volviendo a ello, y otros habréis sido más afortunados y simplemente habréis ido a la parte del anexo del decreto de vuestra materia para hacer la programación y seréis más felices que los que nos lo hemos papado entero. Dice: el currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas. Hasta aquí, bueno, pues no dice nada, un currículo educativo orientado al desarrollo educativo, bien. Garantizando su formación integral. Claro, aquí ya empiezan las dudas. ¿A qué se refiere con integral, no? Contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad. Lo que yo me pregunto es cómo podemos, los profesores en el aula, contribuir al desarrollo pleno de la personalidad de una persona que, por definición, la está generando. Primero, ¿cómo puede contribuir una persona al desarrollo pleno de la personalidad de otra persona? ¿Y a qué se refieren con pleno? ¿En todos los ámbitos de la vida? Si nuestros alumnos, que son adolescentes y, por tanto, en cierto modo vulnerables a las opiniones o al moldeamiento ajenos que podemos ejercer quienes tenemos por nuestro rol una posición de autoridad sobre ellos, digo, si nuestros adolescentes no tienen formada su personalidad, porque probablemente ningún adulto tiene formada y perfecta, pleno desarrollo su personalidad, ¿qué es lo que se pretende que hagamos aquí? Y preparándoles para el ejercicio pleno de los derechos humanos de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. Bueno, de esto hablamos después porque si no, no pasaré de la primera diapositiva. En ningún caso podrá suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho de la educación. El ponente anterior ha explicado tan bien lo que supone una barrera para el aprendizaje que no voy a añadir nada más a lo que has dicho antes. Bien, ¿cómo son los elementos curriculares en la LOMLOE? Pues, bien, en primer lugar tenemos lo que se llamarían los objetivos, o lo que siempre se han llamado los objetivos. Siguen llamándose objetivos, pero en la ley anterior, en la LOMCE, teníamos 3 tipos de objetivos, lo recordaréis de cuando tuvisteis que modificar la programación.
Teníamos los objetivos específicos, los objetivos de materia, y los de etapa, había otros, y los didácticos, los de cada unidad, ¿no? Pero bueno, los de materia y los de etapa son los que nos interesan. Los objetivos de etapa se mantienen en la LOMLOE, se llaman así también, y deben conducir a algo llamado el perfil de salida. Esta es una de las innovaciones del nuevo currículo. Ahora hablaremos del perfil de salida. Pero los objetivos específicos pasan a llamarse competencias específicas, razón por la que me ocuparé de ellos después cuando hable de las competencias. Pero, ¿qué puede suponer si se supone que el currículo es un plan? ¿Qué puede suponer que los objetivos sean sustituidos por competencias? ¿Es acaso la competencia el propio objetivo? No sé. Sobre los objetivos de etapa, hubiera podido citar aquí todos, pero he decidido simplemente poneros el primero. Dice, estos son los objetivos de la educación secundaria obligatoria en España. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Ahora me encuentro en un problema, porque si critico estas palabras, parece que sea, no sé, alguna clase de monstruo. No sé, ¿quién iba a estar en contra de la cooperación, la solidaridad, la democracia, la ciudadanía? La cuestión es que yo me pregunto, estos son los objetivos de un currículo escolar. Yo me pregunto cómo podremos los docentes llegar a conseguir que nuestros alumnos sean todas estas cosas, asuman responsablemente sus deberes, sean tolerantes, sean cooperativos. Y aquí quiero, aparte de la abstracción brutal que suponen todas estas palabras, ¿no? ¿Esto cómo se concreta? Yo en la materia de lengua castellana, ¿cómo consigo que mis alumnos ejerzan la solidaridad entre las personas y grupos, ¿no? Son objetivos que tienen que ver con actitudes morales y éticas, y yo aquí, probablemente por un vicio académico o academicista, como decía el Ministerio de Educación, soy platónica, de la Academia de Platón, que decía en el Menón que la virtud no es enseñable. Los profesores no tenemos el monopolio de la virtud, no somos, seres prístinos que somos capaces de transmitir simplemente con entusiasmo valores de este tipo, y no solamente eso, sino que somos capaces o debemos ser capaces de moldear las actitudes y las aptitudes de nuestros estudiantes. Podría seguir citando los objetivos, voy a leer solamente un poco por encima. Los objetivos de la etapa de educación secundaria obligatoria. Uno diría, ¿saber lengua, saber matemáticas? No. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual en equipo. Vale, bien. Siguiente. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. A mí, la única manera que se me ocurre de conseguir fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y las relaciones con las demás personas de los alumnos es que conozcan las distintas posiciones históricas que ha habido acerca de las ideas de afecto, de personalidad, de relación, que las conozcan, que las sepan, que las manejen y que puedan operar con ellas, es lo que decía antes el otro ponente. Y la única manera que se me ocurre de que consigan rechazar la violencia, los prejuicios y los comportamientos de una forma que no sea absolutamente autoritaria y adoctrinadora es invitándoles a razonar sobre conocimientos previos por qué eso es así. Pero si no, estos son, insisto, los objetivos de la etapa, ¿no? Unas palabras sobre el perfil de salida. Ya la jerga es un poco llamativa, ¿no? Por un lado, es lo que decía el ponente anterior, se nos dice constantemente que se busca individualizar y personalizar lo máximo posible la educación,
Y sin embargo, parece que todos los alumnos de la secundaria tienen que dar un cierto perfil a su salida. Este perfil, por cierto, es la colección de objetivos abstractos que acabo de leer antes y de las competencias que luego veremos. Pero además me preocupa esta noción de perfil. Uno tiene que dar un perfil. Yo esta idea de dar un perfil solamente la había escuchado en el ámbito de los recursos humanos, ¿no? Además, es bueno, esta jerga que está constantemente presente en la ley, la gestión de las capacidades, de los recursos, ¿no? Perfil, ¿no? Se trata, en definitiva, de lo que se ha llamado en ocasiones aprender a ser, ¿no? Aprender a ser. No se trata de simplemente aprender cosas, sino que se trata de aprender a ser cosas, tolerante, cooperativo, etcétera, ¿no? Yo, me vais a perdonar el pequeño momento friki, digresión de profesora de lengua. Ser, en todas las lenguas que conozco, es un verbo transitivo. Eso quiere decir que uno aprende a ser algo, alguna cosa. Aprende a ser fontanero o precavido o ingeniero. Si aprende a ser ingeniero es porque aprende las bases de la ingeniería que le permiten hacer determinada labor. Si aprende a ser cauto, pues probablemente es porque con alguna experiencia ha tenido que aprenderlo, etcétera, ¿no? Se aprende a ser algo. Cuando se utiliza el verbo ser sin apellidarlo, sin ponerle un complemento directo, ese verbo significa existir, ¿no? Aprender a ser, como a existir, a aprender a estar en el mundo. Pero es que nuestros alumnos no necesitan que nadie les enseñe a existir, ya existen. Lo que hace falta es abrirles las puertas, como decía antes el anterior ponente, a aquellas cosas que no conocen, ¿no? Perdonadme de verdad que haga esto, pero es que creo que a veces simplemente acercarnos al texto, estoy leyendo el Real Decreto de los mínimos de la ESO, me facilita mucho la crítica, porque es que cuando no es absolutamente impenetrable, es siniestro. Dice, el perfil de salida identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos tengan a la salida de la ESO, ¿no? Es la piedra angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Debe ser el fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado. Salto un poco, dice: se garantiza así la consecución del doble objetivo de formación personal y socialización previsto para la etapa. Estas son las funciones de la escuela, según la ley, actualmente. Formación personal, y esto en realidad quiere decir gestión emocional, gestión de la resiliencia, etcétera, y socialización. Pero es que resulta que la escuela tiene además otra función, tiene estas funciones, las tiene además de manera natural. Tú no puedes incluir a un montón de alumnos en un centro y ponerlos a interactuar sin que la socialización se dé. Esto sucede de forma natural. Pero es que la función esencial de la escuela no es esta. Si estas fueran las funciones esenciales de la escuela, las que la distinguen de cualquier otra institución, no habría diferencia entre la escuela y un grupo de autoayuda o un campamento de verano, ¿no? Si esta es nuestra función. La función esencial de la escuela es la transmisión organizada, secuenciada y planificada en un currículo de una serie de conocimientos a los cuales probablemente muchos alumnos no tendrían acceso si no existiese esa institución. Esa es su labor específica. Eso es lo que la diferencia de otras instituciones. No en la ley, no ahora mismo. Bien, sigo, que si no, mira, se me apaga y todo, está protestando. Competencias, ¿lo veis? Competencias. Bien, las competencias, ya sabéis, son un conjunto de habilidades, destrezas,
Bueno, esta idea de que hay esta dicotomía falsa, formalista, entre lo que se sabe conceptual y lo que se puede hacer práctico. Digo que es una falsa dicotomía y que es formalista porque para hacer uno tiene que conocer los conceptos, pero es que más allá no hay ningún hacer humano que no esté conceptualizado. Nosotros percibimos el mundo y actuamos en él a través de conceptos. Y así es como, digamos, se nos aparece el entorno, ¿no? Entonces, la resolución de problemas, por ejemplo, al margen de los conceptos, no tiene ningún sentido, pero no es que no tenga ningún sentido pedagógico, como se ha dicho antes, es que no tiene ningún sentido ontológico, si me apuráis. O sea, es imposible, es un imposible lógico. Bien, digo, las competencias son pues este conjunto de habilidades, destrezas, bueno, tengo por ahí la definición, me la voy a saltar. Actualmente, la LOMLOE consagra 8 competencias clave. Estas competencias clave son las que deben trabajarse transversalmente en todo el currículo. Yo, claro, sufro por los pobres compañeros de matemáticas que tienen que trabajar la competencia plurilingüe, ahí como a capón, como puedan. Son 8, comunicación lingüística, plurilingüe, matemática y en ciencia, tecnología, ingeniería, digital, personal, social y de aprender a aprender. No quiero coger ese camino. Ciudadana, emprendedora, conciencia y expresión culturales. Bueno, esta clasificación a mí me recuerda un poco a esa que sale en este libro de Borges, del idioma analítico de John Wilkins, si no la conocéis, de esta enciclopedia china que clasifica a los animales diciendo cosas de ellos como amaestrados, los que pertenecen al emperador, los que están incluidos en esta clasificación, los que de lejos parecen moscas, ¿no? ¿Por qué son estas 8 y no cualesquiera otras? Bueno, en la LOMCE había menos, pues porque son absolutamente arbitrarias, porque la oscuridad en la clasificación es absoluta. Y bueno, son además, ya lo sabéis, pues estos requisitos que uno tiene que cumplir para dar el perfil de salida que asegura que ha aprendido a ser lo que sea que tiene que ser al final de la ESO. A mí me llaman la atención varias cosas aquí. Pues la primera, que estas competencias, se insiste en la ley, están todas al mismo nivel jerárquico, no hay ninguna por encima de las otras. Emprendedora y digital, claro. La competencia digital, no me malentendáis, la competencia digital, si tuviese algún sentido concreto, es una habilidad ineludible en el mundo contemporáneo, ineludible. Ahora bien, para tener que trabajarla de forma transversal en todas las materias, sea como sea, aunque la materia no lo pida, no lo sé. Luego, por ejemplo, la competencia esta STEM, yo me pregunto, ¿hacen falta las mismas competencias para todas las áreas de matemática, ciencia, tecnología e ingeniería? Yo tengo la sospecha, mal pensada, de que quienes elaboran estos currículos no saben mucho de ciencias, yo tampoco, porque se me antoja extraño que las competencias que hagan falta para el desarrollo de la disciplina matemática y por ejemplo, la ingeniería de materiales, me parece que no creo, dudo mucho que sean las mismas, ¿no? Es parte de, esto se dice también en el Real Decreto y en la LOMLOE, de una visión unificada de la ciencia, integradora de la ciencia. La ciencia es una, ¿no? Y entonces, pues, para eso el método universal y, bueno, todas las cosas que se han dicho ya, la resolución universal de los problemas, etc. Bien. Me llama la atención la competencia ciudadana. ¿En qué consiste la competencia ciudadana? No sé, en pagar los impuestos, sacar la basura a las horas que las tienes que sacar y no en otro momento. No sé, reclamar igualdad ante la ley a los gobernantes. Criticar esta definición, ¿no? ¿Es competencia ciudadana o no? Si vamos a la definición,
si me dejáis que lo busque un momento entre estos papelajos. Creo que lo tengo por aquí. Lo que se dice de la competencia ciudadana es lo siguiente. Contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable. Si fuesen alumnos míos, les habría puesto mala nota porque no se puede incluir lo definido en la definición, pero bueno. Pueden ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la concepción de conceptos y estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. De nuevo, no es que sea yo una especie de monstruo que está en contra de la ciudadanía mundial y de la paz y de las cosas bonitas. Es que yo no veo cómo, si no es mediante un ejercicio constante y denodado de adoctrinamiento, puede conseguirse que se incluya la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos y la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo. La reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo los da primero el conocimiento profundo, específico de esos problemas, con todas sus múltiples causas, lo cual incluye pues probablemente leer durante mucho tiempo cosas bastante aburridas. Y luego, por otro lado, el haber conocido todas las reflexiones previas, ¿no? Esta idea de que somos enanos a hombros de gigantes, pues las reflexiones previas que otros han hecho sobre los problemas éticos de otros tiempos, a veces para darnos cuenta de que estos problemas éticos no distan tanto. ¿No? Estos retos y desafíos del siglo XXI que aparecen constantemente en la ley, algunos son nuevos y otros no tanto. Lo que pasa es que cuando uno elimina los conocimientos de la escuela, piensa que es el primer ser humano sobre la faz de la Tierra, ¿no? Bueno, voy regular de tiempo, pero no me voy a quedar sin hablar un poco sobre la competencia emprendedora. Recuerdo, al mismo nivel que las otras. La competencia emprendedora, pues casa muy bien, ¿no? Con esta, que hay que trabajar de forma transversal en todas las materias. Casa muy bien con esta jerga de la gestión de los recursos humanos y en general esta lógica mercantil y empresarial del perfil de salida y en general de que uno de los objetivos de salida de la educación secundaria obligatoria sea haberse convertido al término de las enseñanzas en esto que Foucault llamaba un empresario de sí mismo, ¿no? La competencia emprendedora, Real Decreto vigente. La competencia emprendedora, competencia clave básica que todo el alumnado debe haber adquirido para dar el perfil, implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Yo, que soy una romántica, cuando me metí a profesora nunca pensé que este iba a ser uno de los objetivos que iba a tener que lograr. Yo estaba ahí con el Quijote y cosas, bueno, en fin. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades. Esto es lo que estudié en economía que hacen las empresas, no los individuos. Bueno, los individuos cuando quieran montar empresas, claro, es la competencia emprendedora. Pero no sé qué tiene que ver esto con el currículo. Seguimos hablando de currículo. El currículo de educación secundaria obligatoria. Entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico, la reflexión ética, crítica, sin parámetros, de nuevo, la crítica abstracta, y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación, y esto es fundamental, despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Ya salió. Incertidumbre, palabra que aparece un montón de veces en el Real Decreto, quería haber apuntado cuántas, pero se me olvidó, muchas. Aprender a lidiar con la incertidumbre. Claro, no extraña ahora el enfoque extremadamente centrado en la gestión emocional
de este currículo, teniendo en cuenta que una de las habilidades que uno tiene que tener cuando sale de la educación secundaria obligatoria es la disposición a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Claro, acabamos todos hechos trizas, psicológicamente, normal, que lo importante sea aprender a gestionar las emociones. Voy a pasar, porque si no me quedo con las competencias todo el tiempo. Simplemente quiero decir sobre estas competencias, a propósito de esta dualidad absolutamente oscura entre el conocimiento y la competencia, que ejercitar la memoria es una competencia, ejercitarla oportunamente, que no hay además ningún ámbito de la vida, de la acción humana y de su conducta que no implique la memoria, alguna clase de memoria. Esto vale para operaciones complejas relacionadas con, yo qué sé, o ciertas operaciones de matemáticas, y vale también para acordarte de cómo volver a casa, de tu propia biografía. Es decir, la memoria está indisolublemente unida al proceso de aprendizaje. Pero otro tanto se puede decir de la emoción. Muchas veces quienes desdeñamos el componente emocional un poco a la defensiva por el ataque al que se está sometiendo a los contenidos sustantivos, a las materias, solemos centrarnos, digamos, en una visión como, no sabría cómo explicarla, reduccionista del aprendizaje, como si la emoción no tuviese en él ningún papel. Y memoria, emoción y aprendizaje están siempre unidas, son momentos diferentes del proceso de enseñanza-aprendizaje que además son inevitables. Pero es que además ciertas emociones, el conocimiento y el aprendizaje despiertan emociones, y estas emociones a veces son negativas, la frustración cuando a uno no le sale, y a veces son muy positivas, como por ejemplo ese momento en el que a uno se le enciende la bombillita porque de verdad ha entendido la estructura profunda, lo que hablábamos antes, ¿no? Y es capaz de relacionar y de trabajar con esos conocimientos. Todo esto lo da de forma natural, sin necesidad de que nos hagan no sé cuántas mil páginas de un currículo, el enfrentar al alumno con el conocimiento. Son los efectos naturales de ese proceso. Los contenidos. Los contenidos han dejado de llamarse contenidos para empezar a llamarse saberes básicos. Los saberes básicos aparecen definidos en el artículo 2 del Real Decreto como conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas, las de la materia, ¿no? Esta definición nos devuelve, una vez más, a esta concepción tripartita del conocimiento, que está de moda desde hace mucho tiempo, estaba presente en la ley anterior y es ya bastante vieja, entre conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal. Aquí están los tres, ¿no? De nuevo, es complicado ver cómo se articulan, y la evidencia además parece que va por otro lado, pero es complicado ver cómo se articulan estas tres dimensiones, digamos, del conocimiento. A mí siempre me ha llamado la atención que esta tercera patita, en vez de emociones, conocimientos, destrezas y emociones, o este tipo de emociones con las que se implican en el aprendizaje de las que he hablado antes, se llame actitudes, porque una vez más los contenidos actitudinales nos remiten a posiciones morales, posiciones éticas. Parece que se requiera una cierta disposición de los alumnos, que tiene que además ser, si no le sale de forma innata, tiene que ser adquirida mediante el modelado constante de su conducta y de sus ideas, hasta conseguir que tengan, digamos, las actitudes adecuadas, ¿no? ¿Por qué básicos? ¿Por qué saberes básicos? ¿Por qué los contenidos mínimos del currículo en toda la ESO para todo el territorio nacional han pasado a llamarse básicos? ¿Es que acaso no hay más que
pedir o que esperar de nuestros alumnos que sepan los conocimientos básicos. En cambio, les tenemos que pedir que sean, Jesucristo en la tierra. O sea, tienen que ser tolerantes, bellísimas personas por dentro y por fuera, tener hábitos de vida saludables, o sea, tienen que ser personas increíbles. Pero se espera de la escuela que les enseñemos los saberes básicos. A mí esto me resulta llamativo. Hablando acerca de conocimientos, una cosa que anoté antes mientras escuchaba al ponente anterior. Desde luego que sin tener base en los conocimientos previos no se puede hacer ningún avance en el itinerario de aprendizaje de cada uno. Que el aprendizaje, aunque sea una enseñanza, aunque sea una actividad que tiene lugar de forma colectiva, es una experiencia personal intransferible. Es un camino que cada uno de los alumnos tiene que recorrer por sí mismo. Y como decía el anuncio ese de la DGT, yo no puedo aprender por ti, ¿no? Tienes que hacerlo tú. Entonces yo evidentemente voy a hacer todo lo que pueda para darte las herramientas para que puedas hacerlo. Pero sin el esfuerzo que requiere recorrer ese camino, como decía, estoy un poco clásica hoy, pero esto que se cuenta de Euclides, perdón, de Ptolomeo, no hay caminos reales para la geometría. Pues es que no hay caminos, no hay atajos para ese camino de aprendizaje que tiene que hacer cada uno de los alumnos, ¿no? Pero ya, no es ya que sin el conocimiento anterior no se puede hacer ningún progreso, ni relaciones. Se insiste mucho en la relación entre los contenidos. Solamente puede hacerse relaciones entre los conocimientos cuando uno los ha comprendido. Y además esa relación le abre la puerta a incorporar muchos más. Esto es una evidencia que nos da la psicología a día de hoy, es una evidencia desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, pero es que además es de sentido común. Tampoco hace falta irse muy lejos para darse cuenta de esto, ¿no? Pero es que además se insiste en la gestión y en la educación emocional, pero es que, y os habréis dado cuenta, sin conceptos y sin conocimientos, tampoco sabe uno lo que siente. Y os encontraréis, seguro, delante de adolescentes profundamente atribulados, que tienen unas emociones que los desbordan y que no saben controlar, a los que les preguntas ¿qué te pasa? Y no tienen palabras para ponerle lo que les sucede. Es que los conocimientos son necesarios incluso para la famosa gestión emocional, suponiendo que esa fuese la función de la escuela, cosa que, ya he dicho antes, no creo. Sobre las metodologías, como hemos tenido una charla especialmente orientada a esto y al DUA, simplemente hablaré... se me ha olvidado decir sobre los contenidos que han tenido la gentileza de darnos unos descriptores operativos, que son los que nos permiten unir las competencias con los contenidos, porque ellos mismos debieron darse cuenta de que eso no había forma de operativizarlo de ninguna manera y dijeron, vamos a poner aquí una traducción al castellano. Y dijeron, venga, descriptores operativos. Sobre las metodologías y las situaciones de aprendizaje. Dice el anexo tercero que es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Y para ello se generan situaciones de aprendizaje, cuya definición no os voy a leer porque ya voy mal de tiempo, pero os animo a que vayáis a buscarla. Está en el artículo 2 del Real Decreto. Situación de aprendizaje viene a ser algo así como situación en que se aprende. Yo me pregunto qué aprendizaje tiene lugar en una situación que no sea de aprendizaje y, si me apuran, qué situación no es de aprendizaje en la que se encuentre una persona. No sé. Pero bueno, es imprescindible, digo, la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés. Sobre los centros de interés me queda muy poquito que decir. Simplemente que para profundizar en sus centros de interés
Los alumnos no nos necesitan. No hace falta escuela, en absoluto, para que abramos a los estudiantes participación de sus centros de interés. Hay una cosa que me llamaba mucho la atención del máster del profesorado, que es que profesores mayores que yo insistían en la necesidad de hacer proyectos en Instagram, porque eso a los chicos les gusta mucho. Y yo pensé, lo que vamos a hacer es fastidiarles Instagram. O sea, Instagram no necesitan ellos que tú les enseñes a hacer un proyecto en Instagram. A lo mejor necesitan que les apartes el móvil un ratillo para que no estén mirándolo en algún momento. Pero si tú les haces... hablad con los estudiantes, preguntadles qué piensan sobre los proyectos en Instagram. Preguntadles qué piensan sobre los tropecientos mil proyectos que tienen que hacer. Yo las últimas veces que he mandado lo que se llamaría un proyecto, no porque sea aprendizaje basado en proyectos, sino porque me pareció que era una buena idea para dar lo que tenía que dar, recibí un rechazo absoluto y lo que me dijeron fue, profe, queremos que expliques y nosotros hacer ejercicios. Y yo me quedé loca y dije, bueno, dentro de nada, pues como dice Andreu y dicen otros muchas veces, a alguien se le ocurrirá el learning by studying y entonces ya podremos volver a hacer lo que... En fin. Con autonomía y creatividad. De la nada, lo hemos dicho muchas veces, nada sale. La autonomía no es tal. Cuando a los alumnos no se les otorgan herramientas que les permitan, de una manera procesual, reflexiva y consolidando lo que van aprendiendo sobre conocimientos sustantivos, cuando no se les permite hacer ese proceso y se les da total autonomía, lo que están es esclavizados por sus propias historias de aprendizaje. Entonces, lo sabrá que tengan propensión, digamos, a la verdadera autonomía y a la verdadera flexibilidad porque hayan recibido una educación en su entorno que se lo permita. Y lo sabrá que lo que entiendan por autonomía sea cerrarse las puertas a ampliar su mundo de cualquier modo. La autonomía no existe. En cuanto a la creatividad, bueno, pues que os voy a contar acerca de lo que ocurre cuando los alumnos aprenden creativamente o interpretan creativamente los contenidos. El último despliegue de creatividad que yo me he encontrado ha sido últimamente corrigiendo exámenes, en que un alumno, lo contaba por Twitter, X, como se llame, un alumno me dijo que El Conde Lucanor, este libro medieval del siglo XIV, lo había escrito don Juan Tenorio, en vez de don Juan Manuel, lo cual me pareció extremadamente creativo. Es como el sumum de la creatividad, brutal, y me respondía otro usuario diciéndome que otro alumno suyo, también muy creativo, le había dicho que los cefalópodos se caracterizan por tener muchos testículos en la cabeza. Creatividad a tope. La cuestión es, ¿estamos nosotros para eso? ¿Es posible la creatividad sin un esfuerzo y sin un conocimiento de las bases de cada disciplina? Por ejemplo, sucede, como ocurre a menudo, por ejemplo, en bachilleratos de artes, donde imparto yo clase, que muchos alumnos piensan haber descubierto el Mediterráneo artístico constantemente. Hace falta una base súper sólida de historia del arte y de conocimientos artísticos para ser verdaderamente creativo. Es muy difícil ser verdaderamente creativo. Decir lo primero que se te pasa por la cabeza no es creatividad, es otra cosa. Es tiranía de la historia de aprendizaje. Sobre la evaluación. A la calificación se le dedica muy poquito tiempo, muy poco espacio en el Real Decreto. Simplemente se dice en el apartado dedicado a las actas de evaluación, en el artículo 31.2, que se sustituyen las calificaciones numéricas por unas fórmulas verbales. Yo no sé qué ocurre aquí en la Comunidad de Madrid.
en que es todo muy especial. Seguimos utilizando números, no sé qué sucede aquí también. Vale, en algunos sí, otros no. Solamente las fórmulas verbales. Vale, bueno, es una de las formas originales de rebelión de la Comunidad de Madrid. Hay muchas. Bien, sobre la evaluación, estos saberes básicos y descriptores operativos, que son los que se tienen que evaluar, se nos dice que tiene que ser continua, formativa e integradora. Y no voy a seguir leyendo, porque estaría aquí hasta mañana, pero en cuanto a la formación continua, por supuesto, creo que la formación tiene que ser continua. La única garantía de que el proceso de enseñanza-aprendizaje está llegando a un buen puerto es garantizar la evaluación continua. Ojalá tuviéramos medios y tiempo, recursos y tiempo material para llevar a cabo una evaluación continua real. Yo no conozco un docente, lo sabrá, por supuesto, claro que sí, que no quiera realizar una evaluación continua de sus alumnos, que no quisiera tener, en lugar de estar con el agua al cuello constantemente, que no quisiera, como me pasa a mí, tener 10 minutos para escribirle un informe acerca de lo que ha escrito a mi alumno y devolvérselo. Pero es que tengo 200 y pico. Entonces, con las ratios como están, la evaluación continua queda muy bonita, pero es un brindis al sol. Eso es lo que pienso al respecto. En cuanto a la evaluación formativa, claro, por supuesto, ¿cómo no vamos a querer detectar los problemas allá donde estén? Y cómo no vamos a querer que la evaluación sirva para corregir esos problemas. La cuestión es la que acabo de decir antes. Me interesa la de integradora. Integradora tiene que ver con la integración de las disciplinas, de las materias, es decir, un enfoque integral, lo que he leído al principio, un enfoque integral de la educación, lo cual casa muy bien con la posibilidad que deja abierta el currículo a la integración de las materias en ámbitos. Los compañeros de Valencia, de Ocre, ya han hablado sobre esto ampliamente. ¿Por qué integradora? Pues integradora porque está orientada al aprendizaje permanente, al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta expresión puede tener dos sentidos. O bien ser una tautología que no tenga ninguna clase de... que no añada ninguna información, que es que los seres humanos, y si me apuran los animales, aprendemos a lo largo de toda la vida, siempre incorporamos aprendizajes. O bien, lo que quiere decir es que vamos a tener que ser capaces de reciclarnos y adquirir nuevas habilidades para estar preparados para la incertidumbre y los desafíos y los retos del siglo XXI. Como se ve, creo, bien por donde quiero ir, pues no insisto más en esto. Sobre la calificación, el Ministerio de Educación dijo que el problema de la evaluación es que era demasiado cuantitativa y tenía que pasar a ser cualitativa. Y para esto pues, se les ocurrió la idea de eliminar las fórmulas numéricas. Porque como todo el mundo sabe, cuando se eliminan los números se elimina el enfoque cuantitativo. Y entonces una escala de insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente no es una evaluación cuantitativa, sino que es una evaluación cualitativa. Suponiendo que fuera lo que se pretende, ¿cómo podemos entender que realmente se quiere hacer una evaluación formativa y dar la mayor cantidad de información posible a los alumnos, perdiendo precisión en la evaluación? Al alumno que ha suspendido la asignatura, que la ha suspendido con un 4 y que tiene que interpretar, por tanto, ¿estás cerca de conseguir los objetivos? En la siguiente evaluación podrás hacerlo. ¿Le vamos a dar la misma información que al que tiene un 1 porque no ha entregado absolutamente nada y está ahí calentando la silla, el pobre encerrado esperando a que suene? Esta es la evaluación formativa que queremos, que necesitamos. No sé, yo creo que se pierde información, no que se gana. Paso rápidamente porque si no estaremos aquí
hasta mañana por la desaparición de la asignatura, no de filosofía, sino la de ética, que ha sido sustituida por un batiburrillo ideológico del mismo tono, más o menos, que el resto de la ley, que es valores éticos y cívicos. Sobre las STEM con perspectiva de género, yo ya he dicho antes, lo he salido del armario al principio, no se me podrá reprochar lo contrario, soy platónica. Entonces, como soy platónica, considero que si hay algo democrático e igualador son las ciencias exactas. Y no se me ocurre cómo se puede contemplar el aspecto socioemocional, como se dice en el Real Decreto, de las matemáticas. Las matemáticas son ciencias abstractas, las más abstractas de todas, probablemente la ciencia por antonomasia. Entonces, ante las matemáticas también tenemos que hacer un ejercicio de introspección y de autoconocimiento, no para aprender matemáticas, sino para saber cómo nos hacen sentir las matemáticas, y en particular a las mujeres, porque, no sé, tenemos alguna clase de impedimento. No nos entra el teorema de Pitágoras. Sobre la asignatura de Historia, tiene un enfoque demasiado academicista, decía el Ministerio. Es que es una disciplina académica. ¿Desde cuándo academicista es, o académico, es un término peyorativo? Pero se dice que tiene un enfoque demasiado cronológico, de modo que se acomodan. Esto, claro, fíjate que yo no pretendía en absoluto que esto fuera un chiste, pero claro, me hago cargo de que es llamativa la expresión. Un enfoque demasiado cronológico. Claro, lo que pasa es que la historia, que no se limita a ser un relato, la historia, sin embargo, consiste en interpretar reliquias, relatos, documentos, cosas que nos llegan, de forma que se puedan ensamblar cronológicamente unos eventos con otros para darles sentido y entender los cursos causales que conducen de unos acontecimientos a otros. ¿Cómo se puede tener un enfoque demasiado cronológico en historia? Lo cual no quita que efectivamente la historia pueda organizarse en bloques temáticos, porque de hecho la historia siempre es historia de la política, historia del arte, historia de las, del deporte, de lo que fuere. Esta agrupación cabe. Ahora bien, para hacer esto tiene uno que conocer primero los acontecimientos. Es decir, para ver qué acontecimientos pueden agruparse temáticamente con otros, uno tiene que tener un dominio suficiente de estos acontecimientos, de forma que pueda ver esas líneas maestras que quizá estén operando en la historia, más o menos regularidades históricas. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué clase de clasificación que busca fomentar el pensamiento crítico da primero las categorías? Historia de los colectivos invisibilizados, historia del componente socioemocional. Esto, más o menos así, está en el decreto. ¿Qué clase de pensamiento crítico se fomenta si tú le das ya masticadito al alumno? Mira, esta es la historia de los colectivos invisibilizados, los esclavos de Grecia y los esclavos de Estados Unidos en el siglo XVIII, como si fueran la misma cosa, ¿no? Sobre digitalización, economía y emprendimiento, si queréis los dejamos para la ronda de preguntas. ¿Cómo es el currículo que tenemos? Pues bien, es abstracto. Es abstracto, en primer lugar, porque muchas veces no se sabe muy bien qué se quiere decir con las ideas que se están manejando, y cuando se aclaran se profundiza en la abstracción. Espero que algunos de los ejemplos que he dado sean suficientes para ilustrar esto. Es inaplicable, y muchas veces escucho que es inaplicable por falta de recursos, por falta de formación de los profesores, o porque simplemente no se dan todavía las condiciones. Yo sostengo que es inaplicable, como dije antes, ontológicamente inaplicable. O sea, yo sostengo que es inaplicable por principio, porque la propia naturaleza de las cosas que se quieren enseñar es imposible enseñarlas en un aula. No es algo que un alumno pueda aprender de un profesor. Podemos, por supuesto, dar ejemplo, comportarnos como personas civilizadas y ser buena gente. Es que cuando uno dice estas cosas, yo me imagino que más de uno, por la realimentación que me llega,
piensan que soy una especie de tirana dictadora, no sé, que veo a un alumno llorando en clase y entonces le tiro la tiza, ¿no? No es esto, no es esto. No es esto. De hecho, me consta que en general los profesores más críticos con este asunto son los que, esto es lo que yo veo en mi centro, los que más se implican con la salud emocional, por ejemplo, de sus alumnos. Lo que quiero decir es que no hay modo de que yo consiga que un alumno aprenda a ser todas estas cosas si no conoce el Quijote, las derivadas y todas esas cosas. Porque el que solo se conoce a sí mismo no sabe quién es. Uno aprende a conocerse cuando se ve en la historia, en el arte, en la literatura, en las matemáticas. Cuando se conoce con el corpus de conocimientos milenario que hemos heredado y al que parece que ahora le queremos dar una patada en un ejercicio de adanismo absolutamente inefable. No, esa es la única manera de conocerse a uno mismo, no con ejercicios de autoconocimiento, introspección y pintando mandalas. No hay otro modo de conocerse a sí mismo que conocer la historia de la filosofía, las ciencias, para comprender el mundo en el que vive. Es profundamente ideológico porque está orientado a unos fines muy claros que no tienen que ver con esta función esencial de la escuela de la que he hablado antes y que tampoco es que estén precisamente escondidos, os los he leído antes. Es un currículo vaciado de conocimientos. Nos han dejado los saberes básicos para que hagamos lo que podamos en clase. Vaciado de conocimientos y orientado a estas destrezas abstractas que sin base de conocimientos son simplemente imposibles. Y es un currículo descentralizado y desigual. Una palabra rápidamente sobre esto. En España existe descentralización curricular a 2 de los 3 niveles posibles, 4. Hay 4 niveles posibles de descentralización. Uno es los estados, en España serían las autonomías, otro es el nivel municipal, otro es el del centro y otro es el del propio profesor. En España existen estos modelos de descentralización, existen con distintas configuraciones en otros países, ¿no? En España la descentralización ha tenido lugar a nivel autonómico y a nivel de los centros. Esto quiere decir que corresponde la compleción de ese currículo a las comunidades autónomas en un porcentaje muy importante. Y esto unido a la abstracción del currículo y a la ambigüedad de muchos de los planteamientos ayuda a que los distintos ejecutivos autonómicos utilicen el currículo como arma arrojadiza. Claro, el Estado pone los saberes básicos, los no básicos los ponen las autonomías. Y entonces, claro, lo que entienda cada autonomía por el componente socioemocional de la historia, pues vete a saber, ¿no? Será la misma concepción la que se tenga, por ejemplo, aquí en Cataluña que la que se tenga en Murcia. Claro, hagan ustedes las leyes que ya haré yo los decretos, lo que decíamos antes, ¿no? Y luego la descentralización a nivel de centros. Para lo que sirve la descentralización curricular a nivel de centros es para poner a los centros dentro de la red pública, entre ellos y con la red privada concertada, a competir por el proyecto más llamativo, innovador, DUA, lo que sea que haya. De forma que en la práctica, a pesar de no estar permitida la selección del alumnado, se selecciona al alumnado creando guetos educativos y profundizando en las diferencias entre unos y otros. Entonces, lo que suele ocurrir es que esta descentralización curricular a nivel de centros, para lo que sirve, es para atacar de una manera frontal a la línea de flotación del mecanismo de igualdad social que supone el sistema de instrucción pública, o suponía. Esta función de ascensor social a la que nos hemos referido antes, que se podría arreglar, pienso, con un currículo único, con las adaptaciones necesarias para que todo el mundo pueda llegar a esos saberes básicos, porque como yo no parto de que mis alumnos, por venir de donde vengan,
de este barrio o de aquel otro, o de este territorio o de aquel otro, tienen por qué ser capaces de llegar más o menos lejos en su conocimiento del teorema de Pitágoras, porque creo que ante los conocimientos, que sí que son un elemento democratizador, que sí que nos igualan a todos, somos todos iguales, como creo esto, con las garantías adecuadas, pienso que todos deberían ser capaces de poder adquirir los mismos conocimientos y no dar ya de primeras por perdidos a algunos alumnos a los que les dejamos las migajas, a las que se llama saberes básicos. El currículo que necesitamos, rápidamente, en mi opinión, está centrado en conocimientos, es específico, concreto, aplicable, tiene una jerarquía clara entre los conocimientos y contenidos mínimos y los de ampliación para que se puedan tomar decisiones informadas y evaluadas acordes. Es pluralista en cuanto a su metodología y consagra la libertad de cátedra al nivel que debe tener en secundaria, que no es el de decir yo lo que a mí me apetezca en el aula, es decir, no es de contenidos. Los contenidos tienen que ser, como he dicho, únicos, sino metodológica. No solamente por una cuestión de que cada materia impone su propia didáctica e intentar enseñar educación física con los mismos mecanismos con los que enseño yo, por ejemplo, a comentar un texto, es simplemente absurdo y a cualquier persona a la que se le presente se le alcanza por qué. No solo por esto digo, sino porque todos, supongo, mejor o peor, en vuestro desempeño didáctico sabréis que hay metodologías con las que trabajáis mejor y con las que trabajáis peor, y sabréis que hay grupos para los que sirven ciertas metodologías y para otros no sirven, por ese misterio tan extraño que sucede cuando te acaba de salir una clase redonda, llegas a la siguiente, haces lo mismo y te encuentras ahí 30 zombies. La libertad metodológica, pluralismo metodológico impuesto por las condiciones de aprendizaje y de enseñanza concretas, específicas, por el profesor, descentralización hacia el profesor y por la variedad de las propias disciplinas, igualitario, único para todos los centros y territorios para garantizar la igualdad por las razones que antes he dicho, y racionalista, republicano no en el sentido de antimonárquico necesariamente, sino de la escuela republicana, del sistema de instrucción pública, tal y como fue concebido en su origen, basado en los saberes científicos y humanísticos, y no en la gestión emocional. Uno aprende a gestionar las emociones primero cuando se le pasa el batiburrillo hormonal de la adolescencia. Y uno tiene que aprender a gestionar emociones. Y esa es una de las funciones naturales de la escuela. Cuando el chaval está muy cabreado y tú le dices, ya, pues te tienes que fastidiar. Aprende, a veces por las buenas, a veces por las malas, a gestionar las emociones, igual que cuando tiene una mala experiencia en un examen. Aprende a tolerar la frustración, tolerando la frustración, ¿no? Basado, digo, en saberes humanísticos y científicos para aprender cosas, para aprender matemáticas, lengua, filosofía, física y química, y de esa manera, sabiendo cosas, aprender a ser, complemento directo, libres, porque la verdadera libertad la da la capacidad de decisión que uno tiene cuando conoce las opciones posibles. Y esas no pueden venirle por ciencia infusa ni por autoconocimiento. Tenía algunas propuestas, pero voy a parar ya, que me estoy pasando mucho de tiempo. Gracias. Ara, sí. Si us parece, modifiquem un moment l'horari, fem ara les preguntes i acabem abans, ¿vale? No fem aquesta estoneta de descans que ens donaria temps. Per tant, si agafem els micros i fem com abans, si aixequeu la mà, us anem donant paraules, us passen el micro i contestem les preguntes.
Oye, que sepas que aquí, en Cataluña, que somos no sé, la avanzadilla, como ha dicho Miguel Ángel, el insuficiente en los primeros borradores se llama en procés d'assoliment, o sea, en proceso... Y luego se tiró todo el mundo, los opinadores y tal, riéndose de eso y lo cambiaron. Pero la idea era, claro, porque insuficiente es muy degradante, y entonces es en procés d'assoliment. Si teniu preguntas... Sí, Antonio. Es una pregunta histórica. No sé lo que ocurrió en España, si este currículo centrado en las competencias, todo eso que sabemos bien, ¿es algo que es reciente o es ya como en Portugal algo que viene empezado, no sé, en los años 70, 80, por ahí? Bueno, en los años 70 u 80 no estoy segura. La ley 70, las leyes fundamentales que yo creo que marcan algunos hitos en la historia reciente de la educación en España tuvieron lugar respectivamente en 1970 y en 1990. En 1970, con la Ley General de Educación, que se llamó Ley Villar-Palasí, se terminaba con una ley que era del siglo XIX, casi de inicios, y que habían tenido lugar distintas reformas sobre esta. Y en el año 70, todavía en el franquismo, se implementa este nuevo sistema. En la ley Villar-Palasí no hay una referencia explícita a las competencias, pero sí que hay una especie de recogida, incluso en este ámbito de la dictadura, como digo, de recogida, de acuse de recibo, de recogida de ciertas historias, de nuevas metodologías y tal, no explícitas, no se utilizaba estos términos. Donde sí aparece de una forma más explícita es en 1990, de mano de la LOGSE, donde empieza ya a utilizarse de forma explícita el término competencia, y esa es la razón por la que yo proponía al principio de la exposición hablar del marco LOGSE de los currículos, porque en el fondo la LOGSE marca, digamos, la tendencia y el objetivo final, y este currículo, igual que los anteriores, simplemente profundizan en esa tendencia que, ya digo, aspiracionalmente ya estaba presente en 1990, en el plan en el que yo estudié, por ejemplo. Y jamás hubo un momento en que se pensó que no era la buena dirección y que se debía pensar de otro modo, digamos. Alguien debió pensar eso en algún momento. Pero yo no tengo noticia. No, sí, hombre, hubo una fuerte protesta por parte de sectores de la educación, sigue habiéndola. Somos aproximadamente siempre la misma cantidad de galos que resisten todavía y siempre el invasor, pero en general no ha habido, si es lo que preguntas, una vocación real de examen o evaluación de los resultados de este modelo LOGSE. Muchos indicadores están en franco retroceso, pero las causas siempre se encuentran en otros lugares. Gracias. Si me permites, Antonio, mañana te traeremos un libro publicado por Episteme, que es tú lo presentaste, un libro hecho por Felipe de Vicente, que es de la ley al aula, que es la historia esta que nos estás preguntando, ¿vale? Que es la historia del proceso legislativo español durante todos estos años. Mañana te lo traemos y así lo tendrás. Si hay alguna otra pregunta. No, yo solo escuchándoos me habéis hecho reflexionar en el hecho de que el currículum pretende trabajar las emociones y es un currículum infantilicista, porque pretende que los niños solo tengan acceso al conocimiento a través de sus habilidades que ya tienen. No los confrontamos a que trabajen otras habilidades. Y luego, en la evaluación, nunca se les puede formular en negativo. Siempre tiene que ser todo positivo, para que no se frustren.
Entonces, aparte de que no te muestra el currículum cómo trabajar las emociones, plantea todo esto. Bueno, solo es que no me había dado cuenta y con todo lo que me habéis presentado me he dado cuenta. Pues me alegro y además estoy en absoluto acuerdo contigo. Y me has recordado a una cita que a mí me hizo mucha gracia y que me gustó mucho, de dos psicólogos que se llaman Marino Pérez y José Rasti, que hablan, en este caso están hablando ellos de la universidad, pero yo creo que se puede hacer extensible a la escuela. Se insiste mucho en la necesidad de que la escuela sea un espacio seguro. En este sentido, pues de las universidades yanquis, de espacio seguro en el que no se pueda, digamos, violentar a nadie. Evidentemente no estoy diciendo, pero hay que aclarar todo, que en la escuela haya que violentar a la gente. Y ellos dicen que es un espacio inseguro en el sentido de que cada uno de los alumnos se ve en la necesidad de enfrentar sus preconcepciones, sus prejuicios, sus saberes, no solamente con los de los demás, sino también con todo el corpus milenario de conocimientos que hemos heredado, que a mí esto es una cosa que me parece preciosa, pero es que además en la escuela tenemos la ventaja de que ese vértigo que produce la inseguridad ante la realidad, con todas sus múltiples ramas y los misterios de la física, de la química, de la filosofía, ese vértigo además tiene lugar en un espacio seguro, planificado, reglado, dispuesto legislativamente para los alumnos. O sea, la escuela es un logro civilizatorio, no sé cómo... No encuentro las palabras precisas, pero bueno, creo que se ve a dónde quiero llegar. Es una institución absolutamente excepcional. ¿En qué otra podría darse lugar? Y además con otros de tu misma edad que están en el mismo proceso de vértigo y de descubrimiento. Es fantástico. Y luego, en cuanto a la institución y el currículo infantilizadores, estoy totalmente de acuerdo. Los compañeros que trabajan en la universidad insisten en la infantilización creciente de los estudiantes y de su escasa tolerancia a la frustración. Creo que les hacemos un flaco favor cuando nosotros cogemos, les cambiamos la nota, yo la primera, les cambiamos la nota y le decimos, ay, porque es que claro, llora y da pena y jolín, ¿no? Les hacemos un flaco favor cuando damos patada para adelante, ¿no? Porque tenemos índices muy grandes de depresión y ansiedad entre nuestros jóvenes. Y yo me pregunto si no la generamos nosotros mismos cuando, para evitarles los traumas, les hacemos creer que saben lo que no saben y luego cuando llegan a los niveles superiores se dan cuenta de que no saben lo que creían que sabían y ahí la ansiedad, la depresión. Yo me pregunto si cabe reprochar, como se hace muy a menudo, a nuestros adolescentes que son muy infantiles y generación de cristal y copito de nieve y todas esas cosas, cuando han crecido rodeados de un montón de instituciones absolutamente infantilizadoras. Pero ahora no estoy hablando solo de la escuela, estoy hablando de los medios de comunicación, estoy hablando del debate político, de una sociedad infantilizada en su conjunto. Es que los adultos somos tratados constantemente como infantes, lo cual está muy bien, es muy conveniente para según qué intereses, porque el infante, por definición, se mueve por sus apetitos y es incapaz de retrasar la gratificación de sus apetencias, lo cual pues mantiene la rueda de la producción girando. Sí, hola. Bien, aquí me gustaría acentuar una cuestión de los nuevos currículums. Primero, lapidariamente decir que son un disparate y, en segundo lugar, un tema muy concreto que es el tema de las situaciones de aprendizaje que son obligatorias. O sea, no es que sean una opción, tenemos que practicarlas sí o sí.
Y esto también es una novedad en estos currículums, que te digan cómo enseñar. Hasta ahora te decían, tienes que enseñar esto, y ya está, vale. Pero estos nuevos currículums te obligan a enseñar de una determinada manera. Y esto ya es una frontera que nunca se había cruzado y es muy grave. Sí, oficialmente siempre se suelen escudar en que no se dice que sean obligatorias, pero en distintos sitios de la ley se dice cosas como que son imprescindibles, etcétera. Claro, si tú me dices que es imprescindible en una ley algo que luego que en realidad no es tan obligatorio, pues yo no sé, o sea, la técnica jurídica es nefasta o se está jugando el despiste. Elijan la que piensen que es, ¿no? Y en el caso de las situaciones de aprendizaje es que se nombra de forma explícita el DUA, por ejemplo, se nombra el aprendizaje basado en proyectos. Todas estas orientaciones pedagógicas tenemos que entender que no son prescriptivas. Si no son prescriptivas, ¿por qué están en el currículo? ¿No? Claro, es que sí, efectivamente, a eso me refería yo con la reivindicación de la libertad de cátedra metodológica. Yo no soy partidaria de la libertad de cátedra en educación secundaria en lo que toca a los contenidos, porque me parece que es peligroso dejar a criterio de los docentes lo que se debe o no debe dar, y eso puede generar unas distorsiones terribles, aparte de que, insisto, el currículo común es la garantía de la igualdad, de la validez del título en todo el territorio nacional. Pero sí metodológicas, sí metodológicas. Así estamos. Gracias, Laura, por esta excelente exposición. La verdad es que he disfrutado mucho. En relación al tema de las situaciones de aprendizaje, tú lo has comentado varias veces, te has referido a Romanones. Sí. Hagan ustedes las leyes, ¿no? Que ya me encargo yo de hacer los reglamentos. Por primera vez, un poquito respondiendo a la anterior pregunta, por primera vez nos encontramos ante una ley cuyo desarrollo no coincide con lo que dice la ley. Me explico. Sí. En la LOMLOE no se habla de saberes básicos. Se habla de contenidos, artículo 6.1, se habla de contenidos. En la LOMLOE no se cita el perfil de salida, ni tampoco se citan las situaciones de aprendizaje, ni los descriptores operativos. Todo eso no está en la LOMLOE, está en su desarrollo posterior. Es más, escondidito en una disposición final del Real Decreto, dice que las situaciones de aprendizaje no son normativa básica. No son normativa básica y por tanto no son de aplicación obligatoria, si no es que la comunidad autónoma pertinente la incluye como tal, como es vuestro caso y es el nuestro. Porque nosotros en las Islas Baleares las programaciones han desaparecido como tales. Ya no programamos más que por situaciones de aprendizaje o por proyectos porque son de carácter. Las han convertido en obligatorias, pero en el Real Decreto la establece como normativa fuera de la normativa básica. Es decir, no son normativa básica y por tanto no son de obligado cumplimiento si no se desarrolla a través de la Administración. Y simplemente quería hacer este apunte y darte las gracias por esta excelente exposición, Laura. Gracias. Aquí lo tengo, artículo 26, autonomía de los centros, lo decías tú, escondido por aquí al final, que dice que, por un lado, corresponde a las administraciones educativas, son las comunidades autónomas, la compleción del currículo. Había traído, lo que pasa es que no he tenido tiempo, con ánimo ilustrativo, los saberes básicos de la Comunidad de Madrid, en la que yo trabajo, y las de Cataluña, correspondientes al cuarto curso de Historia, en el bloque de Historia de las sociedades y los territorios, no sé exactamente. Yo no estoy hablando simplemente de la disparidad de los contenidos, estoy hablando de la disparidad de la organización de los contenidos. En el currículo de Madrid son frases largas, enormes, con 27 incisos, y aquí son como 4 puntitos muy, muy amplios, lo cual quiere decir que tenéis la gran suerte, o no, de que hay una gran descentralización hacia los centros, que son los que tendrán que completar el programa. Entonces, autonomía de centros, inciso 3. Como parte de estas medidas, podrán establecer organizaciones didácticas que impliquen impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo ámbito. Aquí están los ámbitos y después se hace referencia
a la BP, al TUA, etc. Hola. A ver, yo lo que creo que a veces pienso que lo que está en la profundidad un poco, no sé si de manera consciente o inconsciente en estos currículums, es que le va muy bien a la sociedad en general delegar en la escuela, en los institutos, todo lo que tendrían que hacer, es decir, hacemos de servicios sociales, hacemos de psicólogos, sustituimos a las familias. Es decir, y muchas veces cuando hay una problemática, incluso desde los medios de comunicación, se dice que en la escuela se tendría que hacer una asignatura que resuelva estos problemas. Es decir, no es la sociedad la que tiene que cambiar. Parece como si fuera la escuela la que empezara el cambio social, y a la vez que yo creo que económicamente el decreto de inclusividad va muy bien porque nos llenan a nosotros de trabajos, digamos, secundarios, de policías, de psicólogos, de guardias de seguridad diversos, de acompañantes, bueno, en fin, que tendrían que hacer otros servicios mucho más especializados que nosotros. Y yo no sé, que dicen, bueno, que la escuela lo resuelva, incluso a contracorriente, porque nos dicen que todas estas todos estos valores que son muy positivos, mientras vemos y hemos tenido la oportunidad de observar cómo en el Congreso de los Diputados les gusta la fruta. ¿Esto qué mensaje da? Esto va a contracorriente. Esto es un ejemplo, por conocido. Sí. Pero esto va a contracorriente de toda la normativa que tendrían que poner en práctica ellos también, no solo nosotros. Sí, pues que me he encontrado, es que releyéndolo, me he encontrado muchas veces ejemplos de este tipo que me han recordado cosas como las que dices, en las que se hace referencia a la convivencia democrática no sé cuantísimas veces, a la resolución pacífica de los conflictos, desde una posición armonista completamente idealista. Es un batiburrillo ideológico brutal. En el Congreso de los Diputados les gusta la fruta, es uno de los deberes fundamentales de todo ciudadano que se precie, que ha aprendido a ser ciudadano, vigilar por la integridad democrática de las instituciones y de que no haya ninguna amenaza a la separación de poderes. Hay que ser conscientes de la necesidad de evitar el maltrato animal. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hago eso yo? ¿Cómo hago eso? Claro, como mucho, pues leo Platero y yo. O sea, Platero es un burro muy bonito. Claro, sí, cualquier cosa, una asignatura para instalar placas solares en tu casa para contrarrestar la subida del precio de la luz, que haya una asignatura en la escuela. Y a mí se me ocurrió hace poco hacer un hilo en Twitter diciendo que la retórica de la educación para la diversidad no pasaba de eso si no se dotaba suficientemente de los recursos adecuados. Y que lo que estaba sucediendo es que bajo la palabrería de la inclusión, porque esto es lo que sucede siempre, esta jerga es completamente incriticable. Primero, porque no se entiende. Y segundo, porque si se entiende las intenciones, ¿quién es el guapo que dice que está en contra de la libertad, la tolerancia y el polvo de hadas? Es que, claro, es un suicidio público. Entonces, esta jerga, decía, de la inclusión, lo que está suponiendo es el ahorro para todas las administraciones de los profesionales que hacen falta. Tenemos un problema con la salud mental de los adolescentes que es absolutamente prioritario. Alguien tiene que ponerse con eso ya, y no soy yo entre clase y clase atendiendo un ataque de ansiedad sin los conocimientos necesarios. Para empezar, porque no sé, en casos de situaciones de salud mental crítica, yo no sé, por mucho que me forme, que no es que sea vaga y no me quiera formar, por mucho que me forme, yo no sé si mi actuación puede empeorar
el estado de una persona que se encuentra mal y que necesita un especialista público, pagado con dinero público. Entonces, se eliminan los centros especiales, se aumentan las ratios o se mantienen, pero a la vez tenemos que ser psicólogos, especialistas en todas estas cosas, y si decimos que esto es imposible, nos dicen que es que no queremos formarnos. No, yo lo que quiero, no estoy en contra de los psicólogos, no estoy en contra de los orientadores, no estoy en contra de el polvo de hadas, las cosas bonitas. No, no estoy en contra de nada de eso. Yo solamente pido recursos y personal que puedan hacerse cargo de una situación para la que no estoy capacitada. Como todos mis compañeros, recursos suficientes y abundantes. Y además, otro melón, que me cayó una bronca monumental. En todos los casos en que sea posible, fijaos que he hablado de currículo único, que lo que intento es que todos tengan exactamente las mismas oportunidades y lleguen a todos los sitios. En la mayoría de casos se puede adaptar dificultades auditivas, motrices, visuales, ciertos TEA. Hay muchísimos casos en que con dinero y especialistas se puede adaptar las condiciones de enseñanza para que los alumnos con necesidades educativas especiales estén en el aula regular, que para mí es lo deseable. Y hay otros casos en los que, por mucha adaptación que se haga, es una tortura para las propias personas y para quienes están alrededor. Y surgen episodios violentos, y si dices estas cosas, o de acoso o cosas así, no estoy diciendo que no haya que combatir el acoso, no estoy diciendo que haya que meter a los autistas en guetos, como me dijeron. Entiéndaseme, no estoy diciendo esto. Estoy hablando solamente para los casos en los que sea absolutamente imposible, sin interrumpir de una manera flagrante la práctica regular docente. Los centros especializados estaban dotados de los especialistas y de las personas capaces de desarrollar con la máxima, al máximo potencial las capacidades de estas personas. Es una formación de la que yo carezco, y por mucho que me forme, no puedo hacerlo mientras les enseño el Quijote a los otros 29. Yo sería partidaria de esa dotación, pero claro, es mucho más fácil encubrir los recortes de cháchara bien sonante. Sí. Tengo una Creo pregunta. ¿Esto funciona? Sí, ¿no? Sí. Vale, tengo una pregunta. En tu currículo has destacado la igualdad, es decir, que sea único para todos los centros y territorios, cosa que me parece perfecto, pero me gustaría preguntarte, a pesar de que la charla haya ido sobre educación secundaria obligatoria, ¿cuál es tu opinión respecto a una única selectividad en todas las regiones y qué impacto crees que tendría si la aplicáramos ya? Me han dado venia para entrar en el bachillerato. ¿Qué efectos tendría si se implementase mañana? Lo desconozco por completo. Ya tengo suficiente con ir este lunes a la reunión de BAU de Madrid para enterarme de qué van a examinar a mis chavales. Pero lo que sí que puedo decir es lo que se ha producido hasta este momento, que es que tenemos en España un distrito universitario único, cosa que sabréis todos, y sin embargo tenemos modelos de BAU diferentes para cada territorio, me perdonaréis y me diréis si no estáis de acuerdo, con diferencias en la dificultad relevantes. Lo cual supone un agravio comparativo para los estudiantes de determinadas regiones absolutamente intolerable desde mi punto de vista. Ya lo he dicho antes, soy no una romántica, en realidad no soy una romántica, lo que soy es una 18esca trasnochada, y entonces me creo esto de la función igualadora del sistema de instrucción pública. Y creo, además, profundamente en la necesidad de la igualdad radical
en el acceso a la educación de todo el mundo, que no en el resultado. Entonces, tener unas pruebas oficiales que además marcan de una manera muy sustantiva la vida de muchos de nuestros estudiantes, diferentes, con unas condiciones de acceso diferentes, para luego ir a concurrir a un distrito universitario único, es una igualdad, o sea, una desigualdad que es simplemente inexplicable, intolerable. Y habrá quien piense, bueno, pues hagamos 17 BAUs. No, yo creo que la prueba debe ser única para todo el mundo, para facilitar la movilidad y la libertad de elegir de todos los estudiantes y que concurran en plena igualdad de condiciones dentro de las limitaciones del sistema. Lo que pasaría, no tengo ni idea. Vamos. Qué alegría me das, porque pensé que me había pasado muchísimo. Vale. Pero os he dejado sin descanso. Solo para... Es ahora el teléfono de los aludidos. No, para contestar, una buena amiga, quizás un poco anecdótico, pero una buena amiga tiene un hijo con discapacidad y está en una asociación y así. Ellos son los primeros que están viendo los efectos negativos de la inclusividad en las escuelas. Porque lo que en realidad demandaban sus hijos era estar con gente que los entendiera, con gente que pudieran relacionarse. Y con unos compañeros de clase, con las hormonas sueltas a los 15 y 16 años, esto no es posible. Y ellos son los primeros que reclaman el fin de la inclusividad. No sé si sirve. Es que vamos, no me sorprende, no es la primera vez que escucho algo parecido. Y por otro lado, para cualquier persona, pienso, que haya estado en un aula de secundaria, este cajón. Es que estamos hablando de un entorno que puede ser en secundaria. Sí, yo ya he dicho... Es que depende, yo creo que se trata de estar al caso. No estamos hablando de individualizar la educación. Aquí sí cabe la individualización. Habrá que estar al caso, habrá que ver qué necesidades concretas tiene cada uno. A lo mejor en primaria, en secundaria. Yo, desde luego, creo que el horizonte general tiene que ser el de siempre que se pueda, con todas las adaptaciones pertinentes, los alumnos tienen que estar en un aula regular, porque eso les va a permitir enfrentar ciertas situaciones que probablemente van a enfrentar después. Pero es que hay veces que no se puede, o lo que decías, que es más conveniente lo contrario. Es que, ¿por qué tenemos que privar a estas personas de alcanzar las máximas capacidades que puedan tener con personal especializado que sabe cómo hacerlo? Estoy pensando... Y me disculparéis, es que estoy como un poco escaldada con este tema porque ya me cayó, por decir esto mismo que he dicho, una montaña de odio espectacular. Pero para una persona con una, por ejemplo, parálisis cerebral grande, acusada, yo no digo que estas personas tengan que estar en guetos, apartadas de la sociedad. Lo que estoy diciendo es que si lo meto en mi aula, yo, lamentablemente, y partiéndoseme el alma, yo lo voy a aparcar en una silla, porque no sé qué hacer con estas personas, y aunque me formase, tengo a los otros 29 que tienen que aprender lo del Quijote. Entonces, aulas de estimulación motriz, por ejemplo, especialistas con horarios que les enseñan cosas que yo no tenía ni idea de que hay que aprender. Todos estos recursos los tenían los centros de educación especial. Es un valor brutal que hemos perdido. La igualdad en el acceso, la igualdad famosa, no es meterlos todos en el mismo centro. Tenemos otra pregunta por aquí. Bueno, yo más que nada quiero participar para daros las gracias a ti y
a Laura y también a Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel o Miquel? Miguel Ángel. No, eso tú. Tú y tu madre, lo que diga tu madre. Pues Miguel Ángel. Nada, daros las gracias, he disfrutado mucho. Entre otras, siempre disfruto cuando vengo a las jornadas de secundaria, a los congresos que habéis hecho. Pero como soy profesora de lengua y de literatura, pues he disfrutado especialmente por el gran énfasis que ha hecho en la comprensión lectora, la expresión escrita, que va en absoluto declive. Cada vez lo lamento decir esto porque les respeto mucho, pero no sé qué estudian en primaria, porque es que cada vez llegan peor. O sea, pero cada año progresivamente voy cogiendo los primeros y, o sea, me solían hacer en un dictado de unas 12 líneas, 13, 12, entre 12 y 15, depende de la letra, me hacían unas 20 y tantas faltas, 30 y tantos. Este año, 43, 44, o sea, y es, o sea, no, es que no entienden, no saben escribir, pero tampoco entienden nada. Y si no entienden nada, lo de la comprensión lectora, no van a entender nada en ninguna materia. En nada, es que es lo básico. Sin embargo, aunque eso es lo básico y es también una competencia transversal, ¿no? Al igual que la competencia lingüística, al igual que la tecnológica, todo, absolutamente todo, se centra en cursos de tecnología. Y yo, como no soy famosa, ¿sabes? A mí no me conoce nadie, nada más que mis hijos y los de mi barrio, ni me están grabando. Y si me graban, que me graben, porque lo mismo me da. Pues voy a decir, mira, yo creo que aquí detrás lo que quieren, lo que hay es esto. Porque todos los cursos son con los fondos europeos. Todos los cursos son con fondos europeos, pero fíjate tú que no financian los fondos europeos cursos de comprensión lectora. No. Todo tiene que ver con maquinitas, ¿vale? Que se le va el wifi, se bloquea. Los alumnos, tengo alumnos en mi clase, no, porque está absolutamente prohibido, desde luego. En mi clase, bolí y papel. Se han visto series enteras, porque tú, claro, sospechas, cuando llegas, se han cambiado de pantalla, te puedes ir, que sí, que te metes en el busca, ves cómo estabas aquí, pero claro, mientras tanto el otro ya está en otro capítulo, o está jugando al Fornite este de las narices, o, ¿me entiendes? Y yo lo que veo es que detrás hay unos intereses espurios tremendos. Por un lado, todos los cursos, todos los formadores, todas las pantallitas, que a mí me va mucho mejor la tiza, pero bueno, aparte te sirve, si practicas y eso, sí, pero hay que practicar, te vayas a equivocar, ¿no? Entonces, recae el dinero en las empresas, o sea, los fondos europeos vienen, pero vuelven triplicado, porque consumimos sus productos y consumimos sus cursos. Que me dirás tú a mí lo que sirve. Bueno, en fin, no quiero alargarme, que la tecnología está muy bien, ¿no? La inducción, por ejemplo, es una maravilla, se cocina genial y apenas se limpia. Ole ahí la tecnología, ¿me entiendes? Es que es fantástica. Bueno, la lavadora ya ni te cuento. Uf. O sea, intereses espurios. Pero, y otra cosa más de intereses. La ley esta, ¿vale? Lo único que pretende, y yo se lo digo a mis alumnos siempre, mirad chicos, os están engañando. Lo único que quieren este gobierno, el de la fruta y el del frutín, me da igual, porque es que unos y otros llevamos unos añitos de telita marinerita, porque lo de la LOCSE fueron los del otro. A mí me da igual, no me caso ni con uno ni con otro. Ya te digo, como a mí nadie me conoce ni me van a invitar a nada, ni nada,
pues lo digo, lo que pienso. Total, que lo que quieren es que sean tontos y manipulables y que el día de mañana sean mano de obra barata. Y es lo que estoy convencidísima, que yo me tiño y parezco muy joven, pero tengo ya años, ¿sabes? Es lo que le digo yo a mis alumnos. Digo, ya sé que aparento 30, pero tengo alguno más. Y me dicen, ¿de verdad, profe? Uy, 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 uy. Y nada, daros las gracias y me ha gustado también mucho otra cosa que has dicho, que yo la hago. Es que es la única salida. Cuando estoy en mi clase, hago todo lo contrario de lo que dicen. Es que les doy un nivelazo. Del Quijote, de por qué apareció, de dónde viene la literatura, de lo que es que se lo explico porque me da la gana, porque puedo, porque quiero y porque me da la gana. Y te digo una cosa, lo más maravilloso es que les gusta, y cuando les riño, porque si no te comen, cuando les riño les digo, es porque me importáis, y ellos lo ven. De tontos no tienen ni un pelo. No, Anabel, en verdad tú, profe, en verdad tú nos riñas, pero es que tela lo que tenemos. Y nada, muchas gracias. Gracias, Anabel. Tenemos que ir acabando. ¿Quieres comentar algo? No, o sea, yo por casualidad... gracias, fantástica. Tú, o sea, ya lo has dicho todo. Quería preguntaros, por curiosidad, si estáis aquí también con lo del marco de la competencia digital docente. Pues ya está. Es que en Madrid casi todos los cursos que hay son para esto. Didácticas nada, pero sí, yo me he presentado al examen y saqué 1-2, pero luego suspendí el portfolio porque, a pesar de que estuve un mes ahí trabajando en las llamadas evidencias con unas plataformas absolutamente obsoletas, que parece que las hubieran diseñado... O sea, el diseñador de Windows 98 fue el que hizo esa plataforma, y eso sí, tenías forma de hacer tu unidad didáctica DUA, que era básicamente que podías poner distintos... distintos módulos feísimos, un diseño totalmente pasado de moda, en los que aparecía un iconito de un ojo para los estilos de aprendizaje visuales, o un iconito de como unas ondas para los movimientos, y ahí ponías actividades DUA. Entonces tú a lo mejor ponías el morfema es no sé qué, no sé cuál, y abajo pues el que tuviera aprendizaje visual pues ya sabía que podía ir ahí y jugar al juego. Lo voy a usar, ya que lo he hecho y al final no me sirvió para nada porque no pudieron abrirlo. Ya que lo he hecho, lo voy a usar y voy a comprobar qué estilos de aprendizaje tienen mis alumnos. Pero tengo una intuición. Todos van a preferir el jueguecito del rosco de pasapalabra a lo de resumir. No sé, tendrán todos un estilo de aprendizaje lúdico. Vale, muchas gràcies, Laura. Molt bé, doncs gràcies a tothom. Demà seguim.